de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió y dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Los acontecimientos para Dios son un hecho, mientras para nosotros estamos pensando en un futuro y quizás en la posibilidad de que se realice algún tipo de acción. Para Dios ya es como ya haya sucedido. Este versículo me llama la atención cuando Jehová le dice a Moisés: he aquí yo llego a los hijos de Israel y le digo, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, le dice Jehová a Moisés, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ese versículo detalla que ya era un hecho. Ya el Señor era un hecho de que este pueblo lo iba a sacar. Quizás para Moisés no había ni iniciado el proyecto, pero ya Dios, en su infinito poder y deidad, ya lo había hecho. Eso debería infundirnos en fe para que el creyente, cuando está pasando por los momentos angustiantes, quizás nos demos cuenta que empezamos a clamar a Dios y vamos a tener una respuesta positiva de Dios. En una ocasión estaba pasando por un momento difícil y no sé quién me preguntó: ¿estás pasando por un momento difícil? Sí, pero va a cesar, va a pasar, porque yo confío en Dios, le sirvo a Dios, y en cualquier momento va a cesar esta angustia quizás por la cual tú estés pasando. Pero debe ser así, aprender a confiar en la palabra de Dios o en lo que Dios te dice. Cuando confiamos en lo que Dios nos dice, entonces será una realidad todos nuestros sueños y será exitosa tu vida, porque aprendemos a confiar en aquel que siempre te va a llevar a lo bueno, porque de algo estoy consciente: Dios siempre te va a llevar a lo bueno, porque todo lo bueno viene de Dios. Nosotros observamos aquí que Moisés nació y fue criado en la familia del faraón, y en los capítulos anteriores podemos ver, pero él huye de Egipto. Algunas personas no entienden y dirían ellos: pues si hubiera quedado como faraón, Dios le hubiera dicho a Moisés y el pueblo se hubiera tenido que ir sin guerra, sin problemas, sin dificultades. Pero muchas veces no encontramos nosotros lo real en la manera que Dios actúa, pero realmente Dios actúa de forma firme, sabia, y que va a producir en la vida de la persona en la cual Dios actúa ese poder de fe. Aquí nosotros observamos que Moisés se va a apacentar las ovejas al monte de Dios, dice, como se le conoce a Horeb, y allí se le aparece una señal. En esa señal, dice la Biblia, comienza a ver una zarza que ardía, o sea, un arbusto del desierto que estaba en llama. Y él empezó a ver que por qué la llama no consumía el arbusto. Y él, cuando se va acercando, entonces aparece el ángel de Jehová y le dice claramente a Moisés que no se acerque demasiado, porque el lugar donde está santa, tierra santa es. Recordemos que la presencia de Dios es lo que santifica todo. Aquellas personas que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador son personas que han sido lavadas con la sangre preciosa de Jesús. Ya no nos equivocamos, cometemos errores, pero la sangre de Jesucristo
en la función que hace la sangre en nuestro cuerpo, estará sacando esos anticuerpos siempre para mantenernos sanos espiritualmente hablando. Entonces dice la palabra de Dios, Dios llama a Moisés. Algunas personas, cuando se les predica el evangelio, dicen ellos: yo voy a esperar que Dios me hable, voy a esperar a escuchar la voz de Dios, quizás de la manera en que Moisés lo escuchó. Pero debemos de saber que Dios llama a cada persona para que ellos ejerzan un trabajo. Aquí la palabra clamar viene del latín chamar, chamaire, que significa hablar, clamar o gritar. En otras palabras, Moisés escuchó de la zarza una voz que le dijo: Moisés, y le llamó por nombre. De algo estamos conscientes: Dios te conoce. Muchas personas dicen: oye, quizás Dios no me ve. Dios te conoce por nombre. Moisés, el Señor lo llamó Moisés, Moisés. Esto habla de que Dios nos conoce. Y dice la palabra de Dios que Jehová le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dije: yo soy el Dios de tu padre. O sea, Dios siempre se ha querido revelarnos. Aquellas personas que dicen: Dios no existe, Dios no existe, Dios para mí no existe Dios, dicen algunas personas. Pero sí, Dios se ha revelado a través de los tiempos. Dios quiere que el hombre se dé cuenta de que tiene un creador, que tiene alguien que le hizo, que se llama Jehová de los ejércitos, porque la gente no somos absolutos. Los mismos científicos inclusive no han llegado a la conclusión, y ellos, aunque estén estudiando y estudiando, se darán cuenta un día, tarde o temprano, de que hay un Dios eterno que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para revelarse a ti, que te des cuenta que, como dice la Escritura, Dios no quiere que perezcas en el pecado, sino que puedas salir a victoria y a bendición. Y la palabra del Señor dice que Jehová le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego dijo Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Por qué Dios está llamando a Moisés? Porque Dios quería encomendarle un trabajo que hiciera, de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en que estaba. Hoy en el presente, muchas personas dicen: ¿por qué existen los evangélicos? ¿Por qué existen las personas que predican? Y cuando nosotros hemos llegado al conocimiento de la palabra, nos daremos cuenta de que ese es el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Porque el mundo aflige el alma, porque el mundo acongoja el alma. El paganismo destruye la integridad del hombre, le desfigura la imagen para la cual fue creado. Recuerda que el hombre no fue creado para el pecado, el hombre fue creado para vivir en una santidad, en una justicia y en una sabiduría con las cuales él podía conversar con Dios. Y es así que cuando Dios llama a Moisés, lo llama por eso. Le dice el Señor: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. En otras palabras, la angustia del pueblo de Israel había llegado a la presencia de Dios. Y Dios no se va a quedar ahí escuchando las oraciones y el clamor del pueblo, sino que Dios va a buscar qué hacer. Algunas personas quieren que las cosas se hagan como nosotros queremos, pero no es así. Las cosas se hacen como Dios quiere. Por eso Dios levanta una iglesia, por eso Dios levanta a líderes, por eso Dios levantó allá aquella iglesia en el día de Pentecostés, y levantó a Pedro y levantó a esos discípulos para que se anuncien el evangelio, y a través de esta palabra que se te está predicando en esta mañana puedas entender de algo. Dios te está llamando. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, porque Dios no quiere que, al igual que en Egipto, fenecieran este pueblo a través del martirio en que eran sujetos, y que en lugar de estar esa aflicción, el Señor los quiere hacer libre. No sé si entienden, el propósito de Dios es este. Dios te quiere hacer libre. Dios no quiere que sigas siendo esclavo del pecado. Dios no quiere que sigas siendo esclavo del enemigo de las almas. Dios quiere que seas libre por el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo y la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Si nosotros observamos, Jehová baja desde su santo trono y llama a Moisés con ese propósito. El Señor
miró que estaban la gente clamando, estaba orando, la gente se sentía mal, empezaron a clamar a Dios y Dios inmediatamente baja, y al que mira más indicado que hiciese ese trabajo fue a Moisés. Y cuando Dios le llama a Moisés, él le dice: he descendido para librarlo de las manos de los egipcios y sacarlo de aquella tierra, una tierra buena y ancha. En otras palabras, Dios quería permutar la situación angustiante en la que ahora estaba ese pueblo por una situación de bendición. Es lo único que Dios quiere. Recordemos, para aquellas personas que dicen no hay infierno, no hay infierno, no hay infierno, dice la palabra del Señor que el infierno no fue creado para el hombre, fue creado para el enemigo de las almas, Satanás, el diablo, y todos los ángeles que en el cielo se rebelaron en contra de su Dios. Para ti y para mí el Señor, dice la Biblia, tiene moradas celestiales que Él ha preparado con su poder y con su gloria, y que lo único que quiere es que en lugar que seamos esclavos en este mundo de Satanás, el diablo, que en lugar que estemos siendo afligidos por todos los yugos que el enemigo pone sobre nuestras vidas, nosotros podamos entrar en la bendición que Dios tiene para tu vida. Porque algunas personas dirían: no se hizo una realidad en la tierra, pero será una realidad en el cielo. Recordemos que los propósitos de Dios son veraces. Ahora, cuando el Señor llama aquí a Moisés, le habla claro: yo he bajado, he descendido porque quiero librarlos de las manos de los egipcios, quiero sacarlos de esa tierra, quiero sacarte de esa situación angustiante y los quiero llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra ancha y una tierra bendecida. Es lo que el Señor quiere para ti. ¿Por qué se te predica el evangelio? Aunque algunos digan: me siento bien en el pecado, me siento bien en el mundo. ¿Cuántas personas toman la letal decisión de quitarse la vida? ¿Cuántas personas hoy están quizás llorando, han abandonado a sus hijos y ese es producto del pecado? ¿Cuántas mujeres están quizás sufriendo de un matrimonio roto porque el enemigo llegó a romper, que es lo que él sabe hacer? Dice la Biblia que él vino para matar y para destruir, pero Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. En aquellos que aceptan a Cristo, ya la esclavitud del pecado ya no tiene ninguna autoridad sobre esa persona. Es lo que el Señor quería, de que Israel ya no fuera ese esclavo, de que Israel ya no le estuviera trabajando para los egipcios, de que Israel no siguiera siendo maltratado, sino que fueran a ser libres. Es lo que Cristo quiere contigo. Sabes que el enemigo de las almas, un símbolo del mundo, símbolo de Egipto, en Egipto practicaban el paganismo, practicaban la hechicería, practicaban todo tipo de rituales satánicos, y eso hacía que el corazón de los egipcios se tornara cada día más difíciles y duro de servir, y a tal grado que ellos ya no sentían una mínima pizca de misericordia por el pueblo de Israel. Y es así que hoy en día es lo mismo. La gente va perdiendo la sensibilidad. ¿Por qué la gente se está matando hoy en esas guerras? ¿Por qué quieren nacer nuevos conflictos? ¿Por qué la gente quiere ejercer hegemonía, quiere tener dominio sobre los demás? Porque todas estas naciones están bajo la cobertura del enemigo de las almas y no han querido escuchar la libertad para la cual fuiste llamado, como dice la Biblia, para el día de la redención. Porque cuando nosotros entendemos los propósitos de Cristo en nuestra vida, entenderemos de que Dios nos ha llamado para librarnos de toda esa esclavitud. El Señor nos ha llamado para sacarnos de esa tierra donde los pobres no tenían ningún derecho, pero el Señor todo cambio los iba a llevar a una tierra bendecida, una tierra donde Dios lo único que pretendía era prosperarles. Ahora luego dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. En la conversación que tiene Jehová con Moisés, le vuelve a decir, para que Moisés esté consciente quizás de que algunas personas dicen: él no me escucha, Dios no me escucha. Pero ¿cómo te va a escuchar si no tienes la intención de buscarle? Y que lo único que pretendes quizás es recibir los bienes de Dios, pero no quieres tener un encuentro personal con Él. Por eso el Señor le dice, Jehová le dice a Moisés: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Habla claro, Dios escucha y ve las acciones del pueblo y de la gente. Para aquellas personas que dicen: aquí nadie me ve, Dios sí ve. Y es así que debemos de tener sumo cuidado en el trato hacia los demás, y debemos de ser sumo cuidado en ser justos en las relaciones con los demás, en todo tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque Dios en su momento, Él va a ver y va a juzgar, como dice la Biblia, según las obras de cada quien.
Por eso el Señor le dice, ven, es un llamado. Nuevamente le dice el Señor Jehová a Moisés, ven. Por tanto que debido al sufrimiento y a la aflicción que tenía el pueblo, Dios lo estaba llamando a él. ¿Para qué? Para que él fuera donde el faraón y para que sacara al pueblo de Israel, del pueblo de egipcio y de esclavitud. Algo que me llama la atención, significa que Dios quería hacer una buena obra en el pueblo, pero Dios considera a Moisés que era una persona capaz de hacer el trabajo. ¿Sabes una cosa? Dios sabe que tú eres capaz de hacer lo bueno. Dios sabe que eres capaz. Cuando lo eliges a Él, puedes elegir lo bueno y puedes hacer lo bueno. Es lo que el Señor le está diciendo a Moisés. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a un pueblo, los hijos de Israel. La palabra ven y te enviaré significa de que el llamado de Dios es para hacer un trabajo. El llamado de Dios es para que le sirvas. Yo me he encontrado con personas que aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador personal y no van más a la congregación. Ellos dicen, ya yo acepté a Cristo, estoy en mi casa. Pero no, imagínense que Moisés hubiera aceptado el llamado de Dios, ok, y no va. Entonces, aquí el Señor es claro, ven y te voy a enviar. En otras palabras, voy a darte un trabajo que tú lo hagas. Porque para eso Dios nos ha llamado, para ejercer el trabajo de Cristo. En la prédica, la evangelización, la prédica del evangelio, el ayudar a los demás, el ayudar a los huérfanos, a las viudas, como la Biblia habla y la iglesia primitiva practicaba, son cosas que no se pueden dejar de hacer. Y que para eso el Señor nos está llamando, para que invirtamos en su obra y ayudemos a los demás. Es lo que el Señor le está diciendo a Moisés. El pueblo está siendo de esclavo. Entonces yo te voy a levantar a vos para que tú vayas y hagas ese trabajo. Pero si dirán todos, pero si estamos clamando a Dios, pero Dios así usa la manera de ser. Nadie puede ver a Dios, como dice en el Antiguo Testamento, aquel que viera a Dios inmediatamente iba a morir. Pero nosotros vemos primero a Moisés que le dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí nosotros observamos que normalmente el ser humano siempre está poniendo peros para el servicio de Dios. Vemos a muchas personas que cuando se les dice que si van a aceptar a Cristo, ellos dicen no. Más después una persona me dijo, es difícil, cuando esté dispuesto a servirle, es difícil. Y es lo mismo que empieza a hacer Moisés. Moisés empieza a decirle, yo no soy nadie para ir donde el faraón. Vemos que quizás Moisés, viendo el poder que tenía Faraón, empieza a hacer comparaciones y realmente él se sentía que era impotente para hacer el trabajo quizás. Pero muy diferente la actitud de Pablo cuando llega y es revestido por el poder de Dios y con el conocimiento de la Biblia. Pablo llega y dice, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Si hubiese sido Pablo el que hubiese sido llamado en este instante, inmediatamente hubiera aceptado, porque Pablo conocía a Dios. Esto habla de que Moisés, aún en este capítulo de la Biblia, no conocía quién es el que lo estaba llamando, ni mucho menos conocía el poder que Dios tenía. Solo hasta que él acepta el llamado de Cristo, del llamado de Dios más adelante, él se da cuenta de que Dios es todopoderoso. Empieza las obras maravillosas a hacerse en Egipto. Empieza, y cada vez que él seguía clamando a Dios, las obras de poder y de gloria que él se manifestaban, de algo estaba consciente. Moisés había elegido el camino correcto. Y yo en esta mañana te pregunto, ¿has elegido el camino correcto? ¿Estás viendo la gloria de Dios en tu vida? Clamas por los enfermos y se están sanando. En medio de la angustia quizás que tú pasas, clamas a Dios y vas a sentir una respuesta positiva. Eso demuestra de que Dios va en tu camino y va contigo, como más adelante Dios le dice a Moisés. Aquí claramente nosotros observamos que aquellas personas que están poniendo pero siempre, no le puedo servir a Dios, el evangelio es difícil, no es que aquel hace lo malo, es que aquel hace el llamado es personal. No va a ser una salvación grupal, que el Señor va a decir todos son salvos porque el líder de él, no, va a ser personal. El Señor te llama personalmente, te llama por nombre, porque Él no quiere que sigamos más en el pecado, sino que el Señor quiere que entremos a esa tierra. Aquí era una tierra de verdad, donde
donde actualmente está Israel y que debido a su desobediencia se han cercenado sus territorios. Pero no, el terreno que Dios le ha ofrecido a Israel en la época del milenio, ahí va a ser todo el territorio que Israel, Jehová le había ofrecido primeramente a Abraham. Pero para ti y para mí, Dios no nos está ofreciendo un territorio en esta tierra que va a arder como escoria y que va a llegar a su fin. El Señor ya fue preparar lugar para nosotros en el cielo, para todos los que creemos, entendemos y aceptamos su llamado. Por eso le dice aquí, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Es una diferencia de andar solo en el camino de Dios a estar Dios con nosotros. Cuando este versículo le dice, si le dice Dios, en otras palabras, me comprometo que yo voy a estar contigo y esto te será por señal. En otras palabras, yo ya lo hice. No hay necesidad que estés esforzándote por hacer algo. Ya Dios lo hizo. Es lo mismo en el presente. El evangelio es para ti. La santidad es para ti. Lo que pasa es que como Moisés no piensas, pero ya ahora en el presente Cristo ya lo hizo. Ya Él murió por tus pecados. Lo que pasa es que tú a la vez no quieres aceptar ese llamado y que en lugar de seguir a Jesucristo, aún quizás estás siendo esclavo del pecado, en la angustia que estás ahí y estás sufriendo las consecuencias y las embestidas del enemigo y las almas, porque no quieres aceptar el llamado que Cristo tiene para ti. Y esa promesa que Dios tiene cuando Él dice, cuando tú aceptes el llamado de Dios, Él estará contigo. Culmino diciendo algo cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Porque Él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el propósito de Dios. Él quiere vivir en tu vida. Y como dice aquí, Él quiere estar contigo. Y las cosas difíciles que las ves imposible, en Cristo todo es posible. Recuerda, para Dios el futuro es una realidad. Para ti y para mí no, pero en Cristo sí. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Solo vamos a dar gracias por la palabra expuesta y que espero que sea de bendición. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias Dios. Gracias por tu fortaleza, Dios mío. Te pido, Dios eterno, que el poder de tu Santo Espíritu esté ministrando cada vida, Señor. Abre esa ventana de los cielos, bendícenos, Señor. Dile en esta mañana, bendícenos, Dios. Que tu gracia y tu poder, Dios mío, estén con nosotros. Aleja de nosotros, Señor, todo lo que no sea tuyo. Fortalécenos, llénanos. Que la gracia y tu poder, Dios mío, nos estén llenando siempre. También te pedimos, Dios mío, en esta mañana por cada una de las personas que están en sintonía, Señor, de la radio y que están escuchando esa palabra. Que se den cuenta, Padre, que la salvación en ti es una realidad. La salvación es algo que tú ya hiciste, Dios. La salvación es para todos, Señor, aquellos que acepten tu palabra, Dios mío. Tal vez para muchos, Señor, dirán ellos que es imposible, Dios, pero contigo, Señor, no hay nada imposible. Todo lo podemos contigo. Te clamo de manera especial por mi hermano, Señor, Roberto Hernández, Señor, y toda su familia, Armando, Señor. Te clamo por Ruth Belia, por Santiago, que la gracia y que el poder de tu Espíritu, Señor, les esté bendiciendo. Así también como Francisco Romero, Francisco Gamboa, Dios mío, que son fieles escuchas, Dios mío, bendícelos, Dios. La familia Ruiz, nuestra hermana Argentina Morales, pasa tu mano de sanidad ahí, Dios mío. Que esas personas que digan, Señor, la sanidad es una realidad. Te clamo, Señor, por la mamá, Señor, de Mario Ruiz, que tú tomes control de esa vida, que tú tomes control de esa familia, Dios mío. Que ellos se den cuenta, Padre, que las promesas que tú, Señor, nos has dado son una realidad. De manera especial, Señor, te pido, Señor, que quites todo espíritu de incredulidad y que derrimes todo principado y toda potestad del enemigo que se levante en contra de tu palabra. En esta preciosa mañana, Dios mío, quédate con cada una de las personas, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga hasta el día lunes. Nos escucharemos nuevamente con algún tema, si así Dios lo permite. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración.
nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.